Para la videoteca Contracorriente del ICAIC estamos entrevistando a la doctora Anestel Ceseña. Tú te graduaste de Economía, ejerciste como economista y yo creo que sería interesante empezar por ver cómo fue que llegaste a la economía y qué sentido tuvo trabajar desde la economía y empezar a analizar la sociedad desde la economía. Mira, llegué a la economía un poco circunstancialmente en realidad. Como cualquier joven, yo no sabía qué quería estudiar, pero casi siempre me iba hacia las cosas muy grandes, entender los grandes fenómenos. Entonces yo lo que quería estudiar era física teórica. Pero bueno, terminé en economía porque era un momento en México muy convulso, había mucho conflicto, a veces sordo, porque no eran siempre conflictos explícitos, pero tensiones sociales muy fuertes que estaban ahí presionando, y yo pues vivía en una casa donde mi padre pues, era un gran economista, y mi padre hablaba siempre de todas estas cosas con nosotros. Entonces, desde que yo era niña me preocupaba porque si las condiciones de vida, porque si los campesinos se les complicaban sus condiciones de subsistencia, en fin, la política económica, todas esas cosas se discutían en mi casa. Los almuerzos eran así como ir a la universidad a recibir una cátedra. Y eso me hizo que en el momento en que iba a entrar a la universidad, realmente me cuestioné si estaba bien irme a física teórica y despegarme del mundo de alguna manera, o entrar a algo que me permitiera estar más metida realmente en la transformación de la realidad, en el día a día, opinar más, estar mucho más enterada de cómo está funcionando eso en lo que vivimos, no solamente el universo. Y entonces entré a economía por influencia paterna. Me interesaba la parte más política de la economía y coincidió con un momento muy interesante en que en la universidad había también una lucha de pensamiento por introducir el marxismo, ¿no? Dicho así en general, a los estudios. Y entonces yo me formé en esas primeras generaciones que nos daban clases de contabilidad social, pero nosotros en el cafecito de la escuela discutíamos a Marx. No nos interesaba eso, es más, a mí me costó mucho trabajo pasar por algunas de estas materias de estadística muy formales, porque me parecía que la problemática económica era otra y que se tenía que entender de otra manera, que la economía no era solamente hacer números o calcular tendencias, ¿no? Incluso hacíamos la broma siempre de que para un economista, si no hay supuesto, no hay nada que hacer. Entonces, supongamos que tenemos resuelto el problema de la alimentación y a partir de ahí se hace un modelo económico. Supongamos que, pero y bueno, y la realidad no tiene supuesto, la realidad tiene dimensiones que te están interpelando y que te obligan a responder. Y eso, ese enfrentamiento difícil, esa pugna que había ahí entre estas dos maneras de entender la economía, pues a mí me permitió hacer mi propia manera de entender los problemas económicos y mi propia manera también de trabajarlos teóricamente o de trabajarlos incluso en investigaciones sobre problemas concretos, porque yo me di cuenta que si me quedaba en lo estrictamente económico que se decía en ese momento en la facultad, no llegaba más que a supuestos y modelos. Y entonces eso, en el momento en que lo aplicara, evidentemente iba a tener que tener nuevos supuestos porque todo iba a salir mal. Entonces Marx nos abrió realmente la posibilidad de entender la economía como una parte de un todo muy complejo,
pero además integrado, de un todo que se explica a partir de los problemas sociales, a partir de las mentalidades, a partir de las relaciones cotidianas y no solamente las relaciones en la fábrica o en el trabajo. O sea, somos seres humanos, somos un colectivo, además, ¿no? La historia es una historia de sujetos, ¿no? Son esos sujetos los que la mueven, los que actúan sobre la realidad. Y bueno, yo por ejemplo en mis investigaciones una de las cosas que me pasó es que cuando quise entender qué pasaba con la competencia capitalista en el mundo, me di cuenta que si no entendía un poquito de ingeniería y sabía cómo funcionaba la tecnología microelectrónica, no iba a entender qué estaba pasando con la competencia, ¿no? No me bastaban los indicadores porque hubo un momento en la historia en que había un equilibrio casi. Mucha gente decía que Estados Unidos estaba dejando de ser hegemón, que Japón y los tigres asiáticos, un poco parecido a lo que pasa hoy también con China, ¿no? Entonces China es la que está rebasando y te dan una serie de indicadores y te convencen de que efectivamente, pues ahí hay algo, se está invirtiendo un equilibrio, pero ese equilibrio fue muy extraño porque en el momento en que nos metimos o que me metí a estudiar las características de la propia tecnología, las características de ingeniería con que se estaba construyendo esta, y a partir de ahí determinar cuáles eran las partes clave dentro de esa tecnología. Entonces yo empecé a ver qué pasaba con la competencia en esas partecitas. A mí no me interesaba ver qué pasaba con la competencia en las computadoras en general, sino quién estaba produciendo el microchip de punta. Y entonces a partir de ahí hice todo un estudio. Y el microchip de punta lo tenían las empresas norteamericanas cuando todo el mundo decía que Japón y los tigres estaban a punto de tomar el poder en el mundo. Al poco tiempo, digamos que incluso entendiendo que hay lógicas distintas de funcionamiento económico, porque eso es economía. O sea, economía es como una empresa hace para mantenerse en la competencia, para mantenerse en un nivel de avanzada en esa competencia, cómo extiende sus redes en el mundo, tanto de producción como de comercialización. Todo eso forma parte, no solo los indicadores tradicionales de cuánto ingreso per cápita y qué sé yo, ¿no? Cuando uno se mete en ese terreno, ve las cosas de un modo más real, pero también más integral, porque ahí también tiene que ver con la manera como se organizan los procesos de trabajo, y los procesos de trabajo se pueden organizar diferente en Estados Unidos y en Japón, porque la mentalidad de los japoneses es muy distinta y entonces la manera como se relacionan con su patrón, ¿no?, con el dueño de la empresa, es completamente diferente y permite un compromiso con la empresa distinto al que puede haber en otros lados. Entonces, todo eso formaba parte de las condiciones como se estaba reajustando el capitalismo y cómo se está reajustando permanentemente y cómo se está dando esa competencia, ¿no? Entonces, economía para mí era también la geografía, porque yo no puedo entender la competencia capitalista o no puedo entender por qué alguna empresa está en la punta si no me doy cuenta que esa empresa tiene puestos sus proyectos principales en las minas de Perú o en los acuíferos de la Triple Frontera o en las selvas de Chiapas en México, ¿no? Esas cosas forman parte y esas cosas los economistas muchas veces no las ven, ¿no? Para ellos es suma-resta, ¿no? Son cantidades, son volúmenes y entonces a lo más que llegamos es a matizar entre volumen y valor, pero bueno, pero eso nos dice solo una parte de las cosas. Entonces yo, digamos que mi economía es una economía que de algún modo me vincula con esa física que quería estudiar al principio, porque me parece que lo más importante es ir entendiendo, por un lado,
este comportamiento microcapilar de los procesos económicos dentro de lo que es el proceso social en su conjunto, pero por otro lado es necesario entender las lógicas generales. Y cuando tú estás entendiendo las lógicas generales, se te modifica la percepción del fenómeno pequeño, ¿no? Del fenómeno micro, y también en sentido contrario. Creo que hoy la economía no puede no ser política, por ejemplo, ¿no? Tú estás haciendo política cuando hablas de economía, estás directamente modificando las relaciones sociales, las relaciones de fuerzas, tu intervención en la realidad se modifica desde ahí también. Entonces, muchas veces lo que pasa con la economía entendida de esa otra manera es que no se hace explícito el discurso político, pero el discurso político ahí está, ¿sí? Y a mí me parece que justo es eso lo que hay que empezar a encontrar. ¿Cuáles son esos hilos? Y hacer explícitos los discursos, las intenciones políticas, los juegos de fuerzas. No hay, me parece a mí, reproducción material si no hay reproducción de poder, ¿no? De relaciones de poder. Las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones de poder son un todo integrado. Y donde uno mueve un hilo, está moviendo los otros. A mí lo que me pasó es que no me contenté con mover solo un hilo o con pensar solo en una de estas dimensiones, sino que quise hacer las transversalidades para poder entender desde las relaciones de poder qué pasaba con la economía y desde la economía qué pasaba con las relaciones de poder. La economía en las manos de la Escuela de Chicago de Economía, y particularmente en Friedman, Hayek, se convirtió en una ciencia bien esotérica, apta para un grupo de gente versada en la materia, en la que a través de los números, como tú estabas diciendo, se demostraba la corrección de anomalías determinadas. Y de hecho, hay una historia de Robert Brenner, que en el 98 escribe todo este libro de la economía de las turbulencias, y se da cuenta que corregir una ecuación en las manos de la Escuela de Chicago de Economía resolvía todo el tema del sistema. ¿Cómo salir de esa trampa? ¿Cómo salir de esa economía encapsulada en cifras, en números y hasta en conceptos que no son aptos para la persona común, ¿no? Esa trampa de las ecuaciones es que yo incluso me pregunto cómo la gente sigue pensando que eso es posible. Es un absurdo total, ¿no? Nosotros en México tenemos niveles de pobreza de alrededor del 70% de la población, pero estamos hablando de 110 millones de habitantes. O sea, son más de 70 millones de personas que están en la pobreza, la mitad en pobreza extrema. O sea, tenemos ahí 40 millones de personas muriéndose de hambre. Y el problema para los economistas friedmanianos y, bueno, más ortodoxos, es cambiar una ecuación efectivamente. Y entonces cambiamos una ecuación, calculamos de otra manera y resulta que ya solo tenemos 20 millones de pobres. Entonces mejoraron las condiciones del país y todos los otros se siguen muriendo de hambre. O sea, tú no estás resolviendo el problema real, tú estás inventando un modo, un discurso que te hace esconder un problema quizá para resaltar otros. Y ni siquiera digo que sea deliberado, vamos a esconder a los pobres dentro de las ecuaciones. No, lo hacen pues quizá con mucha convicción, ¿no? Pero con muy poco conocimiento de la realidad desde mi punto de vista. Generalmente esos economistas es gente que se ha encerrado en sus espacios de construcción de matrices de cálculo, ¿no? Y que ahí mueve, quita, pone. Yo conozco muchos de esos porque pues mis compañeros, ¿no? Mis colegas, muchos de esos que de repente les digo, bueno, pero ¿y tú conoces el barrio tal donde está pasando tal cosa y tal problema? Ay, no, pero ¿para qué ir ahí, no? O sea, no es así como nosotros vamos a modificar la realidad. No, la realidad se modifica virtualmente para muchos de ellos.
Entonces, esa es una cosa que no, yo no entiendo cómo el mundo acepta una cosa así como si fuera la verdad, porque eso no es una verdad, ¿no? Eso es una falacia desde donde la veas. ¿Cómo hacer para ir por otra vía? Bueno, pues yo creo que ahí está justamente una parte de la batalla de las ideas. Y creo que una de las cosas, hay dos cosas que hay que recuperar. Por un lado, hacer que aquello que representa la realidad no la sustituya. Y nosotros en este caso estamos ante categorías representativas de una realidad que como se despegan de ella, entonces cada vez menos la representan, pero cada vez son más las que la dirigen. Es un problema muy serio, ¿no? Porque esto generalmente son las estructuras de gobierno las que están en esto. Y desde ahí, claro, como hay que dirigir algo muy grande, entonces lo vas sintetizando, lo vas representando en algunos indicadores y eso es lo que modificas, no modificas la realidad. Tenemos que volver a esa realidad que hemos abandonado, a la que se le ha dado la espalda. La teoría y la práctica no pueden estar separadas porque entonces no hay teoría. No hay posibilidad de tener teoría económica si no hay una economía real que está en esa teoría económica. La teoría es justamente la reflexión sobre la realidad, pero la realidad se mueve todos los días, entonces tenemos que estarla actualizando permanentemente. Esa es una. Y la otra cosa es que tenemos que pensar desde otro lugar, ¿no? O sea, no pensar desde un lugar que nos ha sido impuesto generalmente o sugerido, porque de repente no nos lo imponen, vamos, del mejor agrado, pero que nos ha sido sugerido por una academia que está expresando un cierto tipo de relaciones de poder, que son relaciones de poder muy enraizadas y muy antiguas, porque yo creo que desde el pensamiento de la modernidad, es decir, yo me remontaría hace 500 años por lo menos, esa modernidad que se nos vino a implantar en América y que ha sido cada vez ratificada por el pensamiento de los dominadores, ¿no? Entonces, en un momento era la modernidad europea, la modernidad española o la que nos llegara a nuestros lugares, pero ahora es la que expresa el pensamiento norteamericano y lo que dicen los norteamericanos es más o menos lo que rige en todas partes, porque ellos están pensando desde su lugar. A mí me parece que es muy consecuente lo que ellos hacen, ¿no? Con sus propios criterios, sus propias necesidades, su propia visión del mundo, pero la visión nuestra no puede ser la misma visión del mundo. Y ahí es muy difícil hacer el paso porque implica en realidad una descolonización del pensamiento. Un pensamiento fresco, vital, que provenga de nuestras propias raíces culturales y de nuestros propios problemas, de nuestra posición, incluso en esas relaciones de dominación o de poder que hay en el mundo. Y desde ahí entonces pensar la economía es otra cosa. Yo te diría desde un barrio pobre, pensar la economía tendría que ser cómo organizamos nosotros una comunidad de subsistencia, por ejemplo, ¿no? Y no cómo pensamos en que hay que ser eficientes en la empresa donde trabajamos. Eso finalmente a nosotros, ¿qué nos importa? Lo que a nosotros nos importa es reproducirnos como seres humanos. Es algo que ya no se plantea en la economía, esto de cómo nos reproducimos como seres humanos. Nos tenemos que reproducir como fuerza de trabajo, como robots, como ayudantes, como servicios, ¿Y cuándo vamos a vivir? O sea, si esto es vida, ¿no? Esto no es solamente obligación, tiene que ser vida, y tiene que ser vida, una vida nuestra. La historia latinoamericana ha sido una historia de muchos quiebres. Yo creo que en los últimos 30 años ha habido uno que tal vez fue de los más inadvertidos, pero a mi juicio de los más importantes, que fue el 92 y la celebración de los 500 años
del encuentro de dos culturas, del descubrimiento, de la colonización, de la devastación, del comienzo de la devastación de América Latina. Puede adoptar muchos nombres, pero constituyó un punto, un parteaguas en el pensamiento, sobre todo latinoamericano, generó muchos debates. Conociendo tu obra, uno se da cuenta de que sí, que en ti hubo un punto de inflexión. A partir de ese quiebre del 92, ¿con qué te quedaste y qué desaprendiste porque influyó en ti como quiera que sea en tu carrera como economista? Y hoy hay un marxismo que cruza toda nuestra realidad, creo que es base de teorías, de ideologías y todo, pero hay que renovarlo. ¿Con qué te quedaste y qué sacaste de ahí en el 92? Mira, es bien complicado porque en realidad el 92 no es que hubo un quiebre en mi trayectoria, es que el 92 puso en evidencia una parte muy mía que tal vez no se expresaba antes, ¿no? Yo creo que nosotros culturalmente tenemos muy presente esa colonización, ¿no? Esos 500 años están en nosotros, por lo menos en una buena parte de nosotros. En mí están. En México nosotros sin darnos cuenta hablamos con muchas palabras que son conceptos en realidad, no son palabras, no es un lenguaje así formal, sino conceptos que tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos que estaban ahí antes y que quién sabe cómo nos llegó, que se fue transformando seguramente en estos 500 años, pero que es parte de nosotros. Y que siempre ha sido, o sea, a mí siempre me ha costado mucho trabajo aceptar las relaciones con los europeos en un sentido impositivo, es decir, esos dominadores que llegaron y por suerte nos hicieron hablar su lengua, por suerte nos hicieron pensar como ellos, ¿no? Que queremos ser como ellos, es nuestro modelo, sea que sean en Estados Unidos o en Europa, pero esa modernidad occidental que nos llegó ahí es algo que siempre nos ha molestado, pero que en el 92 se hizo patente en muchos de nosotros. En parte ahí ayudaron los levantamientos indígenas. O sea, fue algo muy fuerte porque nosotros siempre hemos tenido culturas indígenas que perviven en nuestros países y que no siempre las veíamos, ¿no? Estaban ahí, pero eran siempre el inferior, ¿no? Eran siempre el atrasado, el que se tenía que integrar, y de repente los levantamientos te dicen, pues ni somos atrasados, somos otra cosa, ¿no? No nos vamos a integrar, queremos seguir siendo como somos, queremos reivindicar esa diferencia. Y hubo un acontecimiento muy importante que fue el levantamiento zapatista para eso. Los zapatistas lograron expresar un sentir general que no era para indígenas, era para indígenas mestizos y los que fueran. O sea, expresaron el sentir de todo un conjunto de seres que estaban siendo excluidos de alguna manera, inferiorizados, es decir, todo eso que se habla de la otredad, no siempre fuimos los otros con respecto a esa invasión europea, no a los europeos en general, a esa invasión europea, a esa invasión de pensamiento que se impone, a esas relaciones de poder, y es frente a esas relaciones de poder que hay un levantamiento. Coincide con un momento en que el capitalismo también se modifica mucho, ¿no? Porque el capitalismo en ese momento está pudiendo alcanzar profundidades que no tenía, que tiene una capacidad tecnológica impresionante al punto que puede determinar, casi producir la vida, ¿no? O sea, se mete en nuestros genes, se mete en nuestros cuerpos y en los cuerpos del planeta. Entonces, todos esos espacios que habían sido como refugios, como, no sé, de repente rincones del planeta donde aquellos que se sentían no de acuerdo, que se sentían no incorporados, que no se querían incorporar en condiciones de integración sumisa,
se habían ido refugiando, se habían ido replegando hacia allá y en ese momento esos espacios también son penetrados, ¿no? Somos penetrados nosotros por dentro y son penetrados esos espacios de la geografía. Y ahí entonces, con esos levantamientos, también empezamos a cuestionar mucha de la, no sé, incluso las versiones marxistas de Marx, ¿no? Que no siempre el propio Marx tuvo esta idea tan lineal, ¿no? O más bien no tuvo Marx esta idea tan lineal de van los modos de producción en secuencia uno tras otro, o sea, de repente ahí nos dábamos cuenta que eso no es tal, que hay un abigarramiento tremendo y que tú tienes modos de producción muy distintos, pero modos de organización social muy distintos, presentes en todo momento en la historia de la humanidad y nunca los habíamos tenido en cuenta, ¿no? Tenemos modos de pensamiento muy distintos que no se estaban tomando en cuenta y que ya no podían no ser tomados en cuenta, porque estaba, digamos, en los 500 años lo que se produce es justamente eso, ¿no? Una especie de colapso potencial o de ruptura potencial que o bien nos lleva a una catástrofe tal y como vamos marchando, o bien nos lleva a una recomposición completa, integral de la sociedad de sociedades que es el mundo. Surge también en ese cuestionamiento al marxismo lineal esta preocupación por entender que el sujeto de la historia no necesariamente es un sujeto que se dibuja de acuerdo a ciertas condiciones entendidas como objetivas e inamovibles, ¿no? Y entonces el proletariado deja de ser ese proletariado que creíamos, deja de ser el trabajador de overol en una fábrica que además en muchas de las circunstancias pues tenía una mentalidad no muy rebelde frente a sus condiciones, ¿no? En cambio, había una cantidad de rebeldías que se estaban levantando en otro lado, que estaban cuestionando el sistema de dominación y que no necesariamente estaban vinculadas con ese tipo de trabajo fabril. Entonces, ¿acaso dijo Marx que el capitalismo era solamente fábricas? Nunca lo dijo. Él siempre habló de fábricas, pero de trabajo a domicilio, de muchas maneras de someter, de dominar, de apropiarse del trabajo ajeno, de apropiarse de la riqueza ajena, pero también de apropiarse de las voluntades ajenas, ¿no? La alienación está en muchos lados y no solamente en el trabajo de la fábrica. O sea, fue un momento que me parece a mí fue de mucha riqueza en el pensamiento, porque fue muy fuerte, nos tiró muchos de los íconos que teníamos, de los íconos teóricos que teníamos. También teníamos ahí la caída del socialismo real, ¿no? Todas esas cosas juntas, como que prefiguraron un momento muy particular, muy, muy rico. Yo creo que ha sido de los más ricos en términos de interpelación al pensamiento e incluso a la praxis, ¿no? La praxis política se modificó, se tuvo que modificar esa verticalidad con la que pensábamos los partidos, ¿no? Las organizaciones políticas y con la que estábamos incómodos, ¿no? Yo era una de las incómodas porque además, pues como mujer me tocaba la peor parte. Entonces, esas cosas que se les socavan los cimientos en ese momento. Y ese socavamiento, la verdad que es protagonizado en gran medida por estos pensadores indígenas que se van a expresar en el movimiento zapatista, pero también en muchos otros lados. Incluso a veces no como pensamiento indígena, sino como un pensamiento latinoamericano, por ahí abigarrado, mestizo, que sin embargo reivindica siempre raíces de 500 años por lo menos, ¿no? Entonces siempre te dicen, había otra forma de vida antes del capitalismo. Y si había otra forma de vida antes, puede haber otra forma de vida después. El capitalismo es histórico, y eso sí nos lo decía Marx, ¿no? El capitalismo es histórico, tiene que ser derribado por la lucha de clases. ¿Qué cosa es clase hoy en día? ¿Qué es esa lucha? ¿Dónde está? Nos acostumbramos a pensar que
tenía que haber un sindicato, un partido y una huelga para poder cambiar el sistema, y resulta que no es por ahí en este momento, y que nosotros estamos, no sé, como pudiendo combinar un conjunto de dimensiones que tienen que ver tanto con la dominación como con los espacios de la emancipación. O sea, no estamos, hay una combinación de relaciones de explotación con una discriminación que se ha llamado racial, que es una discriminación más bien civilizatoria, ¿no? O sea, pueblos que piensan de maneras distintas, que conciben el mundo y la organización de la vida de manera distinta, pues son justo los enemigos a vencer. Ana, volviendo al 1 de enero del 94, suceden varios acontecimientos de manera simultánea. El 1 de enero se suponía que Lupita iba a empezar a caminar por el primer mundo con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Por ahí vendría a pensar primero qué significó eso para la realidad mexicana y el impacto que eso ha tenido en el resto del continente, que yo creo que los ecos son duros. 2, al mismo tiempo, un grupo de mujeres y hombres con trajes de soldados raídos y unos pasamontañas y unas escopetas de madera toman la ciudad de San Cristóbal y lanzan la figura de lo indígena, no solo hacia América Latina, sino como desafío a esa visión eurocéntrica. ¿Qué significó eso? O sea, ¿qué impacto tuvo en México las dos cosas, tanto la firma del acuerdo como el alzamiento zapatista? El 1 de enero de 94, el 1 de enero de 94 yo creo que ha sido una de las fechas más importantes en todos sentidos, y que nos muestra además cómo justamente las cosas no son separadas, ¿no? Al mismo tiempo es un gran momento de despliegue del capitalismo. O sea, es un gran momento de despliegue de la hegemonía norteamericana sobre nuestro continente. Es el primer tratado de libre comercio que se hacía, en que se tiende a agrupar un área de varios países, que hasta ahora los estados-nación habían sido el espacio, digamos, de organización político-territorial que convenía, que se adaptaba al modo de funcionamiento del capitalismo hasta ese momento, y en ese momento ya empezaba a ser un freno para muchas cosas. Entonces es el momento en que ellos se lanzan a modificar ese criterio de ordenamiento territorial y a crear una especie de supranacionalidad en un área que además es muy interesante porque está en ella el país más poderoso del mundo y uno de los países menos poderosos del mundo, que es México, ¿no? Entonces, un tratado de libre comercio entre dos tan desiguales era realmente todo un desafío. Y era punta de lanza para después organizar todos los otros reacondicionamientos territoriales en otras áreas del planeta. Al mismo tiempo que se estaba lanzando ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estaba ya pensando en ALCA, ¿no? O sea, hacemos primero el América del Norte y casi sobreponemos después el de América en su conjunto. Y con los mismos criterios, las mismas cláusulas, era el mismo modelito. Eso se manejó en México como tú dices, Lupita va a ir a Wall Street, ¿no? Nosotros, el presidente mexicano en aquel momento, el inefable Salinas de Gortari,
él decía, bueno, es el momento en que México se va al primer mundo, ¿no? O sea, vamos a entrar a este tratado, vamos a ser igual que Estados Unidos. Nos metió a la organización a la OCDE, Organización de Países Desarrollados del Mundo. Eso implica, entre otras cosas, que ya no somos país pobre y ya no éramos, ya no podíamos tener créditos internacionales para resolver nuestros problemas. O sea, una cosa realmente complicada de entender. Pero sí, la imagen era esa. Nosotros entramos al primer mundo simplemente con firmar el tratado. Y cuando esto ocurre y cuando realmente se estaba festinando, el capitalismo estaba feliz festinando esto, es cuando hay el levantamiento zapatista. Y entonces los zapatistas, ¿qué es lo que dicen? Nosotros, los más pequeños, los olvidados de la patria, los que estamos en un rincón, los que efectivamente tenemos ropas raídas, vivimos en la última frontera, de aquí ya no tenemos hacia dónde hacernos más que tirarnos al mar y suicidarnos, ¿no? Sin condiciones de reproducción propias porque se les habían ido negando. Había una extensión de frontera ganadera y agrícola de gran plantación, que en ese momento era un poco lo que se estaba impulsando en el capitalismo, para un poquito más adelante empezar a hablar de los agrocombustibles, ¿no? Entonces, las grandes plantaciones de eucalipto para celulósicas, eso era lo que estaba avanzando en las selvas de Chiapas. ¿Y qué es lo que los empezó a replegar? Pero eso es capitalismo, es un cierto tipo de capitalismo que está avanzando ahí. Y el Tratado de Libre Comercio lo que hacía es que lo poco que se había logrado preservar, lo poco, digamos, que quedaba de la Revolución Mexicana que hizo Zapata, ¿no? Entre otros, que era la defensa de las tierras colectivas, de las tierras ejidales y comunales para los sujetos colectivos que hay en nuestro país, pues eso se individualiza en 2 años antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, y entonces crea condiciones para que cada pedacito se pueda vender, y cada pedacito además es insuficiente para la reproducción del agricultor, y entonces, bueno, se genera ahí una dinámica horrible en la que el campesino y el indígena se empiezan a quedar sin tierras y dicen, pero ¿y si llevamos miles de años haciendo esto, cómo vamos a vivir ahora? O sea, son todos nuestros símbolos, toda nuestra cabeza está organizada en torno a esto. No es solamente el pedacito de tierra para sembrar maíz, ¿no? Es mucho más que eso. Y todo esto es lo que se levanta en Chiapas en ese momento.